Bienvenidos otra vez, bienvenidos todos los que están en Facebook y los que se van a conectar ahorita cuando lo vayan a ver este video. Espero que esta predicación nos esté ayudando para poder entender cómo el Evangelio se muestra en el libro de Ruth y cómo esta historia tan especial nos puede llevar a conocer bastante de Jesús. Estamos en el capítulo 1 de Ruth. Para los que no se acuerdan, porque generalmente se nos olvidan las cosas, hasta ahora lo que hemos visto en este capítulo 1 son 22 versículos y hemos visto hasta el 18. Lo que hemos visto es que había una familia que vivía en Belén de Judá. Eran Elimelech y Noemí, su esposa, que tenían 2 hijos, y que hubo hambre en Belén, así es que ellos decidieron salir a otro lugar, se fueron a Moab, porque ahí sí había más comida. Algo muy similar a lo que decíamos muchos de nosotros hemos hecho al emigrar para acá. Resulta que esta familia llega a Moab, se establecen, empiezan a acomodarse y de repente Elimelech, el papá de ellos, muere. Esos muchachos ya crecidos se casan con 2 mujeres de la región, algo que estaba prohibido para ellos, pero lo hicieron. Y se establecieron y empezaron a trabajar y a sostener a la familia, y súbitamente también de repente los 2 mueren. Así es que se queda Noemí con sus 2 nueras y ella decide regresar a Belén, porque la primera parte que vimos de ese estudio, como se reflejaba el Evangelio, es que escucharon que Dios había otra vez tomado la iniciativa para venir a bendecir a Belén, a Judá. Por eso deciden regresar. Pero Orfa, una de las nueras, no decide regresar, se queda con su tierra y solamente regresa Ruth con Noemí. Así es que este es el panorama que tenemos hasta de esta primera parte del capítulo. En los primeros 8 versículos vimos cómo podemos ver reflejado el Evangelio al Dios tomar la iniciativa para venir a ver por nosotros. En la segunda parte vimos un tipo de Jesús a través de algunas características que Ruth mostró para con Noemí. Hoy vamos a ver los últimos versículos de este capítulo y creo que puede parecer bastante interesante. Antes de leer el pasaje y de ya profundizar en esto, permíteme orar. Señor, nuevamente nos acercamos a ti para pedirte con todo nuestro corazón que a través de tu palabra, de tu Espíritu, puedas usar vivo, Señor, para transmitir el mensaje del Evangelio a cada uno de nosotros. Que podamos verlo, que podamos creerlo, que podamos recibirlo, Señor, que podamos vivirlo también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Lo que el primer capítulo de Ruth te muestra con toda esa tragedia de la familia que viene y que muere, y cómo esta mujer regresa casi sola otra vez a su pueblo, solamente con una de sus nueras, es un panorama de necesidad, por eso salen de pueblo, es un panorama de temor por lo que están viviendo, es un panorama de dificultad, de muerte, de soledad, de desesperanza. Lo que el primer capítulo de Ruth demuestra es, ¿se acuerdan lo que dijimos? Las malas noticias del Evangelio, como el pecado ha provocado que el hombre esté cada día más cayendo y denigrando y teniendo problemas y sufriendo. Y sabes, eso es un reflejo de Génesis. El capítulo 1 de Ruth es un reflejo de Génesis. Permíteme mostrarte algunos pasajes que son bien interesantes. Hablamos de que el panorama de esta familia y de ahora Noemí con Ruth sola es un panorama de necesidad, o de la familia entera, un panorama de necesidad. Fíjate lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando ellos desobedecieron a Dios y le dieron espalda a Dios, ellos sintieron la necesidad de cubrirse, de protegerse, de estar bajo algo que los hiciera sentir bien.
y escogieron una hoja de higuera para hacerlo, algo extraño. Pero lo que quiero decir es que ahí empezó la necesidad del ser humano. Y lo podemos ver reflejado en cada capítulo y en cada página de la Biblia. Y ahora que estamos en el libro de Ruth, podemos ver cómo la necesidad de comer, la necesidad de estar bien, llevó a esta familia a migrar a otro lugar. Con problemas, con situaciones difíciles. Estando en esta situación de necesidad, hay temor. ¿Iremos a comer? ¿No iremos a comer? Cuando se murieron el padre y los hijos, ¿qué va a pasar conmigo? Decía Noemí. Imagínate, lo platicamos la semana pasada. Bueno, me quedo con 2 nueras, pero pues tengo que ofrecerles que se queden y una decide quedarse, más todavía desolada, porque en realidad me estoy quedando sola y seguramente la otra también se va a ir. Imagínate el temor que ella tenía. Mira el versículo 8 de Génesis 3. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. El hombre tuvo miedo de Dios. Cuando tenía una relación perfecta con Él, por haberlo desobedecido, ahora el hombre tenía miedo. Por haber querido tomar el lugar de Dios, como le hemos platicado. Por haber codiciado el ser Dios, ahora el hombre tenía miedo. Y desde ahí empezó ese temor. Ahora ya no, antes no había miedo para vivir porque Dios proveía todo. Ahora había temor de aquel que te daba la provisión. Y ese temor ha seguido con la humanidad. Y ahora Ruth y Noemí, sabiendo que creían en ese Dios todopoderoso, como lo vamos a ver cómo ella se expresa de Dios, aún así tenían miedo de lo que podía pasar. Y una característica del pueblo de Dios siempre ha sido temor. Siempre han estado en dificultades y siempre han vivido bajo temor. Y creo que nosotros no somos la excepción. Muchos de nosotros vinimos para acá con temor. Temor de lo que vivíamos allá, temor de lo que íbamos a vivir acá, temor de lo que estamos viviendo ahora mismo. Esa es nuestra historia. Como la historia de Ruth, de Noemí, como la historia del pueblo de Dios, como la historia de cada pecador. Las malas noticias del Evangelio. Hay dificultad. Dios dijo a la mujer: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardo y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Antes todo era armonía. El hombre solamente administraba el huerto. Y cada cosa que si tenía que sembrar algo, producía. Ahora iba a batallar para hacerlo. Iba a haber dificultad para hacerlo por causa del pecado que están viviendo Ruth y Noemí después primero con la familia, moverse, dificultad para moverse, dificultad para conseguir comida, se mueren los hombres, dificultad para seguir viviendo. ¿Qué estás viviendo tú hoy también? ¿Cuántas veces no nos hemos juntado y nos estamos quejando y quejando y quejando de que no nos alcanza, de que no podemos, de que no hay, de los problemas que hay aquí y allá? La vida es una vida de dificultad, consecuencia del pecado. Muerte. Dios le dijo al hombre: hasta que vuelvas a la misma tierra, que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Una consecuencia del pecado es la muerte. El hombre era eterno, Dios lo creó eterno. El hombre no iba a morir, nunca. Sin embargo, el pecado, Dios se lo dijo: el día que comas vas a morir. Y ese morir, lo hemos platicado algunas veces, no es dejar de existir. Ese morir es separarte de Dios. Porque recuerdan, Dios nos hizo eternos y vamos a ser eternos. Nuestra alma es eterna. Y el cuerpo, cuando Él resucite para salvación o condenación, va a ser eterno. Pero desde ese momento en que el hombre pecó contra Dios y se alejó de Dios, empezó la decadencia física. Y se hizo la separación espiritual, la muerte espiritual.
Eso, lo que vimos en Ruth, capítulo 1, de cómo murieron Elimelech y los hijos de él, es una consecuencia del pecado. ¿Por qué el hombre muere? Porque pecamos contra Dios. ¿Por qué envejecemos? Porque pecamos contra Dios. Necesidad, temor, dificultad, muerte. Mientras llegue ese día de la muerte, lo que pasamos es soledad. Versículo 23, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Cuando el hombre se sintió ahora sí totalmente alejado de Dios, hay un vacío en nosotros. ¿Por qué el hombre busca deidades? ¿Por qué el hombre trata de alabar el sol y la luna? ¿Por qué el hombre siempre busca algo a que aferrarse? Porque fuimos creados con la necesidad de Dios, y cuando Dios sacó al hombre del jardín y rompió su relación con él, el hombre se sintió solo. Y aunque estaba con su esposa o con sus hijos, se sentían solos, porque tenemos la necesidad de Dios. Y es por eso que el hombre siempre ha tratado de buscar algo de que aferrarse y algo a que adorar. Lo hemos platicado en algunas ocasiones. Estamos juntos, estamos reunidos, estamos todos, y aún así uno dice: me siento solo. Los problemas de depresión que hoy atacan a tantas personas es por esa soledad, es por la falta de identidad, de que no sabemos quiénes somos y no nos sentimos acogidos por Dios, y buscamos algo y nos hacemos dioses para hacerlo. Eso produce desesperanza. Versículo 24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Me imagino a Adán saliendo del huerto y volteando para atrás y viendo a estos querubines y a esa espada y decir: ya no puedo regresar. Se acabó. Todo lo que tenía se acabó. Lo que Ruth y Noemí estaban viendo es: se acabó mi vida. Vinimos con una esperanza a este pueblo y se acabó. Salí de allá porque no tenía esperanza, vengo acá con una esperanza y acá también se me muere la esperanza. Voy a regresar otra vez. Había escuchado que Dios había bendecido al pueblo, pero como ella misma dice, no sé, vaya a pasar. No hay esperanza de que esto vaya a seguir. Lo vemos en las palabras que les dice a sus nueras: ya soy vieja, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo darles más sustento a ustedes. Hijos para que se casen otra vez, los esperarían ustedes. Ya no hay esperanza para mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos platicado de eso? Y a veces nos sentimos de que ya no hay esperanza para nuestra vida, para nuestra situación, para lo que estamos viviendo. Y como dijimos en los domingos pasados, todo esto son las malas noticias del Evangelio. Lo que Dios creó, el hombre lo destruyó al pecado. Entre comillas, lo destruyó, rompió esa relación. Y no hay nada que podamos hacer para restaurarla. La condenación de eso, y la paga de eso, y la consecuencia de eso, es estar separados de Dios, es estar muertos física y espiritualmente. Llegamos a los últimos 4 versículos del capítulo 1 de Ruth. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llame Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Con esos 4 versículos cerramos el ciclo o el círculo del viaje de la familia de Elimelech, donde solamente regresan Noemí y Ruth. Esto es como una conclusión de todo lo que ha sucedido, de toda la calamidad que ha sucedido.
después de un viaje de 7 o 10 días de regreso para Belén, por fin llegan a Belén. Mira la expresión de la gente. Hubo gran conmoción en el pueblo por causa de ellas. ¿No es esta Noemí? ¿Será Noemí? ¿Se parece a Noemí? La gente estaba impactada. Creo que solamente por verla, por imaginarte la situación, te puedes imaginar una persona demacrada, una persona envejecida, una persona desolada, que tal vez hasta, por eso dudaría decir, oye, ¿será Noemí? Porque la que vimos era otra. No la reconocemos si es ella o no. Ella misma avala lo que están diciendo ellos y dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí, como vimos en la primera semana, significa placentera, llena de placer, o la que da placer. Sin embargo, ahora pide que le llamen Mara, significa amargura, amarga, sin felicidad, sin esperanza. ¿Te das cuenta cómo algunas circunstancias de la vida nos hacen sentir como amargados, tristes, desesperanzados? Nos ciegan las cosas. Mira lo que dice el versículo 21. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Fíjate cómo nos cegamos a las cosas. Una buena pregunta sería, ¿sin nada? ¿Regresó sin nada? Regresó con Ruth. Alguien diría, de los males el menor. Regresó con alguien. No estoy criticando a Noemí, pero eso nos ayuda a ver cómo a veces las circunstancias nos ciegan y no podemos ver lo poquito que tenemos, sino vemos lo mucho que se nos ha ido. Pero a veces lo poquito que tenemos puede ser suficiente para seguir. Pero ella está totalmente cegada a eso por las palabras que dice. Hoy vamos a ver otra situación como quiera, pero me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Noemí no regresó totalmente vacía. Sin embargo, repito, algunas veces lo vemos nosotros así. Quisiera que tú te pusieras a pensar. Estaba recordando ayer algunas de las cosas que hemos platicado. Estamos enfermos y nos quejamos de que estamos enfermos. No le damos gracias a Dios de que tenemos un seguro de gastos médicos o de que tenemos medicina en la casa. Estamos sin trabajo a veces, pero a veces olvidamos darle gracias a Dios porque no nos ha faltado la comida. Situaciones como esas. Como decía, no estoy discutiendo lo que Ruth estaba sintiendo. Sé que es difícil, sé que duele mucho lo que ella vivió, sé que duele mucho lo que podemos estar viviendo nosotros también. Me recordaba ayer a Lisa Acevedo, la que ha estado aquí con nosotros. Los que no saben de ella fue diagnosticada con cáncer, un cáncer muy agresivo. Los doctores le dijeron, no tienes más de 6 meses de vida. Eso fue hace 6 años. Y ella sigue aquí. Y ella, una vez hablando con Dios, le decía a Dios, ¿por qué no me has sanado? ¿Por qué no has hecho el milagro en mi vida? Y dice que Dios, tratando con ella, le respondió, el milagro no es que yo te sane, el milagro es que sigues viva aún con el cáncer. Y lo que los hombres dijeron no ha sucedido, porque yo soy el que digo hasta cuándo. Lisa ha sido un ejemplo de no enfocarnos en lo que no tenemos, para enfocarnos en lo que en realidad tenemos. Tenemos que aprender a enfocarnos en lo poco que tenemos, y es así. Déjame decirte algo muy interesante, muy importante también, que debemos ver para entender el Evangelio. Recuerda que, entre paréntesis, estamos tomando estas porciones de la Biblia para aprender cómo de un pasaje como estos versículos que leímos
donde está contando una historia de lo que le pasó a dos mujeres, podemos referir el Evangelio, porque algún día te va a tocar platicar con alguien y a lo mejor te va a decir, oye, ¿por qué aquí pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a Noemí? Y no le digas, bueno, pues es que faltó hambre, se fueron para allá, se le murió la gente y pues ahí se regresó, ¿verdad? Se encontró una buena nuera que le ayudó y se casó con un rico y les fue bien. Sino que en realidad puedas decir, mira cómo esto te lleva a Jesús. Porque así, lo que ellas vivieron es un reflejo de lo que Dios hace con nosotros. Y tú necesitas a ese Jesús. Por eso quiero que pongas atención en esto que vamos a hablar. Mira lo que dice Noemí, también cuando se está quejando, pero es algo interesante que dice, cierto que, dice, regresé con las manos vacías, no lo está haciendo como una queja. Mira lo que dice, el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. El Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Es bien interesante que Noemí, al referirse a Dios, no dice tal vez Dios. Le da un calificativo, el Todopoderoso. Al referirse a Él de esta manera, ella está consciente de que quien ha tenido el poder para permitir que todas estas cosas malas sucedan en su vida, tiene el poder para cambiar las cosas. ¿Me estoy explicando? Ella no ha perdido la conciencia de quién es Dios. Ella sabe que Dios es el Todopoderoso. Hay una diferencia que tenemos que aprender. Una cosa es quejarse y otra cosa es lamentarse. A veces las confundimos. Noemí no se está quejando. Cuando tú lees este pasaje pareciera que se estaba quejando. Noemí no se está quejando, Noemí se está lamentando. La queja implica culpar a alguien, echarle la culpa a alguien, pero de una manera de reclamo. La queja incluye orgullo. Es que eso no me lo merecía yo, no me debió haber pasado a mí. El lamento no echa culpa a las personas. El lamento solo dice lo que está sucediendo. Unos ejemplos de queja, mira lo que dice Éxodo 3:7. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. El pueblo de Israel se estaba quejando del maltrato de los egipcios para con ellos. Dos capítulos más adelante, en el versículo 15 del capítulo 5, los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron, ¿por qué su majestad trata así con sus siervos? Ya estaban echando la culpa de que ustedes nos están tratando mal. ¿Sabes que no es lo único que pasa? Después el pueblo de Israel, cuando ya lo rescata Dios, el pueblo se queja de Dios. El pueblo se queja de Dios y le reclama a Dios. Es parte de nuestra naturaleza el poder hacerlo. Pero Noemí no lo está haciendo aquí. Ella no le está echando la culpa a Dios. Está reconociendo que es el Todopoderoso, pero no le echa la culpa a Dios. Mira lo que dijo el profeta Samuel. Samuel lo escribió, viene el libro de Samuel, pero esto lo escribió Ana. Ana fue la mamá de Samuel, ¿sí? Y cuando Dios le permite quedar embarazada, dentro de su cántico ella dice esto: del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Dios es el que lo hace. Pero no tiene la decisión de quejarse contra Él porque yo creo que no me lo merezco, o humildemente lamentarnos por lo que estamos viviendo, porque puede ser muy duro, sin quejarnos. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión dice: airaos pero no pequéis, enójate pero no peques. Una cosa es estar enojado y reclamar y quejarte y pecar, y otra cosa es estar enojado. ¿Me explico? Job, versículo 1, versículo 20.
al llegar al punto en que Job ya dijo, todo se acabó, dice, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Imagínate, no era una adoración como la que estábamos haciendo ahorita, algunos aplaudiendo, cantando, levantando las manos. Era postrado en el suelo, sin esperanza, dolido en su cuerpo, después de haber perdido familia y todas sus posesiones. Se deja caer en el suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no es una queja, es un lamento lleno de adoración. Debemos entender que lo que Noemí hace no es quejarse, sino es lamentarse. ¿Y cómo lo hace? Para no tomar este pasaje de la Escritura y usarlo como un pretexto para poder justificar nuestras quejas. Para no decir, pues yo me puedo quejar porque Noemí se quejó. Y ella dijo que Dios era el culpable de su situación. No es lo que está diciendo Noemí. Noemí está diciendo, el Todopoderoso ha permitido que esto suceda. Y Él sabe por qué lo hace. Y yo me voy a someter a su perfecta voluntad. Tal vez por las traducciones, por los cambios de palabra, nosotros lo pudiéramos interpretar de esa manera, pero lo que la palabra, lo que el Espíritu está diciendo es aquí no hay queja, hay un lamento, hay un lloro, hay un sufrir. Pero al igual que Job, que lleva a un reconocimiento de que Dios es el Todopoderoso. Por eso lo remarca y lo dice 2 veces. El Todopoderoso. Lo que podemos hacer nosotros para vivir esta realidad en nuestras vidas es empezar a desarrollar una actitud de adoración a Dios aún en las situaciones difíciles. Porque las buenas noticias del Evangelio, para poder hacer eso tenemos que siempre tener en mente las buenas noticias del Evangelio. Es algo que vimos también la semana pasada. Las malas noticias ya las platicamos, la consecuencia, lo que nos va a ayudar a no caer en queja, sino cuando tengamos que hacerlo, tener un lamento de adoración y cuando estemos bien, tener un gozo de adoración, es recordar siempre las buenas noticias. ¿Se acuerdan lo que vimos en el capítulo 1, versículo 6? Noemí oyó que Dios había sido benevolente con su pueblo otra vez. Y eso fue lo que la motivó a ella para regresar. Porque ¿qué decía Noemí? ¿Qué podría estar pensando Noemí? Dios es fiel. Él prometió que iba a estar con su pueblo. Nosotros ahora entendemos por la historia, el pueblo de Dios se alejó y por eso Dios manda juicio de hambre. Pero Dios ha dicho, yo soy fiel contigo. Y Noemí lo sabía. Por eso regresó otra vez para Judá. Siempre estaré con ustedes, es lo que dijo Dios. ¿Qué nos dice Jesús? Les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hoy estás pasando por una situación difícil, algo que te llena de temor, te llena de tu vida tiene dificultad, algo en lo que dices no tengo esperanza, recuerda que Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso te va a ayudar a no quejarte contra Él, sino a clamar a Él, a venir a postrarte como hizo Job delante de Él. Recuerda Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Lo que Noemí recordaba es que en las palabras de Ruth, ¿recuerdas? Cuando le dijo, solamente la muerte nos separará. Si trasladamos eso de alguna manera a Jesús, Jesús dio su vida por ti y por mí. Y nada nos puede separar de su amor. Un momento. Un momento. Cuando el pasaje dice, cuando Noemí
se dio cuenta de la decisión de Ruth de seguir con ella, ya no hizo nada. Cuando tú te puedes dar cuenta de la decisión de Jesús de amarte, de estar contigo, de dar su vida por ti, te das cuenta que no tienes que hacer nada. Él lo hizo todo. No sé qué situaciones estés viviendo hoy. No sé qué esté pasando por tu mente. Problemas, necesidades, aflicciones, temores, desesperanza. No sé qué estés viviendo el día de hoy. Tal vez tengas que llorar, tal vez tengas que desahogarte, tal vez tengas que clamar a Dios, pero no te quejes. No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a otros. Lamentate delante de Él. Reconoce que lo está permitiendo, pero así como está permitiendo esto, Él te va a sacar adelante. Algunos lo podremos ver, a otros tal vez no nos tocará verlo ahorita. La promesa de Dios de sacarnos adelante no siempre es en la vida, pero sí es en la eternidad. Algo que no tiene comparación. No sé qué estés pasando. Recuerda esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que estás viviendo en este momento es algo permitido por Dios, con lo que en algún momento te va a bendecir. Y vas a poder ver para atrás y vas a decir, mira cómo la mano de Dios estaba ahí. Capítulo 1 de Ruth. Una historia de calamidad. Una historia que nos muestra las malas noticias del Evangelio por consecuencia del pecado, pero también nos muestra las buenas noticias del Evangelio por lo que Dios hace y por la forma en la que Jesús se ve reflejado ahí. Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso estás aquí hoy. Oremos para que el Señor nos dirija, nos guíe a Él, nos enseñe a adorarlo con nuestros gozos y con nuestros lamentos. Nos enseña a no quejarnos contra Él, sino en realidad a admirarlo y a adorarlo como Él se merece. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por la oportunidad de tener en nuestras manos una historia como esta. Ha de haber sido algo muy duro para esta familia, Señor, el vivir esta calamidad, y ha de haber sido muy duro para Noemí vivir estos momentos y este tiempo, Señor. Pero tú nunca la dejaste. Y al final tú manifestaste, Señor, tu bondad para con ella. Gracias por el ejemplo que nos das a través de ellas. Pero gracias, Señor, porque eso nos permite ver cómo tú en la persona de Jesús has venido a hacer lo mismo por nosotros. Muchas gracias. Señor, ahora nos toca vivir nuestra vida. Y en diferentes niveles, tal vez nosotros tenemos dificultades y problemas. Y a veces no vemos las cosas buenas y nos cegamos, Señor, con las cosas malas. Y cuando nuestro corazón no es agradecido, empieza a amargarse y empieza a olvidarse y empieza a dejar de admirar tu grandeza y tu bondad y tu amor. Señor, hoy te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes para reenfocarnos nuevamente en lo que tú hiciste, en tu gran amor demostrado en la persona de Jesús en la cruz del Calvario,
tu gran pasión por nosotros, en tu grandeza, Señor, como Dios, en tu guía a través de tu Espíritu y de tu palabra, que nos podamos reenfocar en dirigir nuestra mente, nuestros ojos hacia ti. Permítenos verte, Señor, muéstrate nuevamente a nosotros. Pon en nosotros la necesidad de venir a buscarte y de ponernos a cuentas contigo. Pon en nosotros la necesidad de buscarte día a día para alimentarnos de tu palabra y para tener una relación que crezca cada día más. Pon en nosotros, Señor, el ferviente deseo de ser como tu Hijo Jesús y dejarnos guiar por tu Espíritu para que nos haga crecer como Él. Pon en nosotros, Señor, esperanza eterna de que tú tienes todo bajo control y algún día vas a venir por nosotros para llevarnos a ti para siempre. Y enséñanos, Señor, a no quejarnos contra ti, a no echarte la culpa. Al contrario, reconocer tu grandeza, sabiduría, bondad y buena voluntad para nosotros. Y cuando nos toque llorar, llorar adorándote. Cuando nos toque sufrir, sufrir adorándote. Tú sabes, Señor, que lo hemos platicado muchas veces. ¿Cómo podemos alabarte tomándonos un vaso de agua? ¿Cómo podemos alabarte platicando? ¿Cómo podemos alabarte cuando estamos dormidos? ¿Cómo podemos alabarte cuando estamos discutiendo con alguien? ¿Cómo podemos alabarte cuando trabajamos o cuando comemos? ¿Cómo podemos alabarte cuando sufrimos? Cuando lloramos, cuando nos dolemos. Enséñanos, Señor, para que toda nuestra vida, cada respirar, sea para tu gloria. Y que en nuestro corazón nunca haya desesperanza, siempre esté la esperanza de tus promesas. Si hay alguien aquí, Señor, que hoy te necesita, si hay alguien aquí que se siente alejado de ti, como lo hiciste, Señor, con el pueblo de Belén, decía Noemí, te acercaste nuevamente para alimentar. Por favor, hazlo. Acércate a cada persona que hoy aquí se sienta alejada de ti. Tómala de la mano. Toma sus mejillas y dirige su mirada hacia ti. Salva, restaura, restituye, Señor, por favor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de despedirnos,